Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel el terminar, el parar, el suspender su ofensiva contra Rafah, esta ciudad en la parte sur de la Franja de Gaza, y así permitirle a los investigadores y a los periodistas a que puedan visitar esa zona. Esta Corte Internacional de Justicia, dependiente de las Naciones Unidas, dijo que medidas provisionales que ha emitido y que emitió en marzo, incluyendo demandas para que Israel permitiera más ayuda que sea entregada, todas han fallado en detener la crisis humanitaria en Gaza, y de hecho esta se ha ido empeorando, dice las Naciones Unidas. A esto, el vocero de Israel, Oren Mamorstein, que es el vocero del Ministerio del Exterior de Israel, dijo que su país no lo ha hecho y no hará conducir una campaña para destruir a los palestinos de Gaza. Eso es lo que dice, que no han hecho y no están haciendo una campaña específica para eliminar o destruir a los palestinos de Gaza. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decirle que el presidente de Hungría, Viktor Orbán, dijo que él quiere redefinir su papel, o el papel de su país, mejor dicho, el papel de Hungría dentro de la OTAN, por ejemplo, pudiendo elegir no participar en guerras de la OTAN que se lleven en territorio de países fuera de la OTAN, lo cual es una clara inferencia a Ucrania. Esto porque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le dijo a la revista The Economist que se le debería de permitir a Ucrania que pueda utilizar el armamento que le ha donado Occidente para atacar puntos militares y armamento dentro de Rusia. Sin embargo, Stoltenberg aclaró que la OTAN no se involucraría directamente en el conflicto, sobre todo porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y de hecho, ahora que Ucrania ya quiere pertenecer a la OTAN, hay reticencia a aceptarlo
porque si aceptaran a Ucrania, entonces eso obligaría a la OTAN a involucrarse directamente en el conflicto de Ucrania. ¿Sí? Porque el acuerdo de la OTAN es que si atacan a uno, atacan a todos. Y ahora Ucrania está en guerra con Rusia, pero Ucrania no pertenece a la OTAN. Y la OTAN, en teoría, le ofrece ya la adhesión a Ucrania y Ucrania quiere pertenecer a la OTAN. Pero ya hay muchos miembros que dicen, no, espérate, si la aceptas, eso significa entonces que nosotros tenemos que entrar. Y eso no quieren. Sobre todo porque Rusia ha amenazado y ha advertido, ha hecho todo tipo de advertencias que no lo hagan. Y claro, una cosa es que Ucrania esté en guerra con Rusia y que Occidente ayude a Ucrania, y otra cosa muy diferente, porque es muy diferente, es que la OTAN esté en guerra con Rusia. Entonces, si Ucrania llega a pertenecer en esta circunstancia a la OTAN estaría en guerra con Rusia. Y que la OTAN esté en guerra con Rusia es prácticamente el equivalente a que Occidente esté en guerra con Rusia, y eso nadie lo quiere. Entonces, por eso es que no están avanzando en la intención o en la solicitud de que Ucrania pertenezca a la OTAN, precisamente por eso. Y bueno, el líder de las fuerzas de seguridad de Rusia le dijo a los medios de comunicación locales que los responsables del ataque terrorista al centro de conciertos Crocus, que se llama Crocus City Hall, que sucedió a las afueras de Moscú, los perpetradores estaban afiliados con el organismo que se llama, bueno, es el Estado Islámico, pero es el Estado Islámico de la provincia de Khorasan, y es identificado como un grupo terrorista unitario. Se trata de la primera vez que las autoridades rusas han dirigido la culpa a este grupo desde que sucedió esta masacre el 22 de marzo. Y a pesar de que ya dijeron quiénes fueron los perpetradores, aún así, los oficiales de Rusia todavía siguen asegurando, sin pruebas, que Ucrania tuvo algo que ver con este ataque. Las Naciones Unidas advirtieron que muy probablemente se esté dando un genocidio en Darfur, esta región en el occidente de Sudán. En esta región se está dando una encarnizada lucha entre el gobierno nacional y el grupo paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápida, desde abril del 2023. Este grupo de Fuerzas Rápida, de Apoyo Rápida, se dice que está atacando a la tribu africana Masalit y otras minorías no árabes. Se han reportado más de 700 muertes en los últimos 10 días. Y bueno, lo que las Naciones Unidas está advirtiendo es que este grupo paramilitar está atacando a poblaciones de minorías civiles, y eso es lo que está equivaliendo a un genocidio. El regulador de la seguridad en los automóviles de los Estados Unidos dijo que su investigación sobre la firma de automóviles autónomos Waymo descubrió 9 incidentes previos que no se conocían, que hacen levantar los temores acerca de la seguridad
de la tecnología de automóviles autónomos. Esta investigación había comenzado a principios de este mes, después de que vehículos de esta firma Waymo, según reportes, habían estado involucrados en 22 incidentes de tráfico, incluyendo 17 choques o colisiones. Waymo es propiedad de Alphabet, que también es propiedad de la que también depende Amazon. No, discúlpeme, Amazon no, Google. Está Alphabet, esta gigante tecnológica. Pudiera ser que llamen a todos sus vehículos que están en las calles a reparación si es que el regulador de Estados Unidos determina que son no seguros. Y por supuesto que es un golpe más a los intentos de las empresas ¿cuál es la palabra que quiero usar? De poner en las calles automóviles. Acuérdense que esta iniciativa de poner automóviles autónomos en la calle viene originalmente, para ponerlo en términos sencillos, viene originalmente de Uber, pero con Uber se unieron varios más, ¿sí? Waymo es tan solo una más, la propia Tesla lo está haciendo, pero Uber lo estaba haciendo también. Y todos han estado haciendo experimentos. Uber finalmente desistió por completo y hubo varias y han habido varias que desisten por completo. Y por supuesto que ha sido previsible también, pero ha sido tremendamente complicado poder desarrollar un sistema automático del automóvil, pero en este caso es un automóvil autónomo, que pueda cubrir de manera eficiente al 100% la infinidad de posibilidades y riesgos que tiene la conducción en el camino, como usted sabe, como usted bien sabe. Imagínese usted nada más. O sea, nada más póngase usted a pensar, no importa dónde viva, pero póngase a reflexionar sobre la cantidad de cosas que pueden suceder en la conducción cuando usted sale tan solo un par de kilómetros para ir, digamos, al supermercado o a recoger a los niños a la escuela. Desde que se le puede atravesar un perro hasta que se le puede atravesar una persona, un ciclista, puede haber una piedra tirada en el camino, se le atraviesa un otro automóvil, un camión le sale al paso, etcétera. Usted nada más póngase a pensar en todos los escenarios posibles en los que usted tiene, de hecho, no que le pudieran pasar, sino que le suceden y que por una reacción de usted los evita. Porque frenó, porque dio un volantazo a la derecha, porque dio un volantazo a la izquierda, porque aceleró, porque se paró, etcétera, etcétera. O sea, de nuevo, reitero, simplemente en su próximo viaje de 3 kilómetros al supermercado o al doctor o por el pan, póngase a ver realmente cuántas situaciones tuvo en las que tuvo que frenar o volantear o algo simplemente para mantener su seguridad. ¿Sí? Y se va a dar cuenta que seguramente fueron muchísimas, muchísimas. Bueno, pues eso tiene que hacerlo la tecnología para automóviles autónomos cuando ésta exista. Pues entonces, obviamente, es un asunto complicadísimo, dificilísimo. Y para poder desarrollarla, hay que meter a los automóviles a la prueba. Hay que hacerlo a la prueba. Y literalmente es a prueba y error. Literalmente. Como todas las demás cosas, es a prueba y error. Nada más que, pues el error
pues usted sabe lo que sucede en un error. O sea, todo mundo conocemos qué es lo que sucede cuando el error sucede cuando estamos en la conducción. Pues que chocamos y herimos a alguien, o hay daño a la propiedad o hay daño físico. Y lo mismo le está pasando a las pruebas que están haciendo estos automóviles autónomos. Y pues sí. Y entonces, vaya, por más que hubiera sido lógico y previsible, es algo muy difícil de tragar para la gente, para la sociedad, para las autoridades, para la prensa. Muy difícil, ¿verdad? Que encima de todos los peligros que tiene un ciclista, un peatón, un conductor, que encima de eso venga un automóvil autónomo y también te golpee. O sea, entonces para el golpeado, pues encima de todo, encima de que le doy la vuelta al caballo y le doy la vuelta al perro y casi me llevo al ciclista y no me lo llevé porque yo reaccioné todo y luego encima, no es que venga un tipo que no sepa manejar, no, viene una computadora con ruedas y me golpea o me atropella. Y eso es muy difícil de digerir para la población y para la sociedad, ¿verdad? Muy difícil. Y entonces este esfuerzo de los automóviles autónomos, que de alguna manera se piensa, y quizá esto es un material para una entrevista después, de, bueno, ¿cuál es el asunto de estar insistiendo tanto en los automóviles autónomos? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan clave? ¿Por qué? O sea, y sobre todo que insisten. Yo nunca había visto una tecnología que haya tanta insistencia y tanta inversión y tanto empuje e insistencia y necedad en una tecnología que está empezando a tener grandes costos en términos de imagen y de relaciones públicas y que todos insistan en ella. ¿Y para qué? Al final uno dice, oye, ¿para qué? ¿Cuál es el asunto? La inteligencia artificial tiene mucho más sentido, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto tan importante de tener a la fuerza y por sobre todo un automóvil o un vehículo que se maneje solo? Pues ¿para qué? Y no sé, pero evidentemente algo están viendo que varias empresas lo están haciendo por sobre todo. Tesla, la propia Tesla también. Grandes problemas le ha causado a Tesla y grandes satisfacciones y grandes ventas. Esta capacidad de sus automóviles de manejarse solos, entre comillas, y que le ha causado muchos dolores de cabeza y sin embargo siguen insistiendo y ahora también con Waymo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Y bueno, hablando de otras empresas que están en problemas, la Boeing, esta empresa, hemos hablado mucho de ella, ha tenido problemas durante todo el año. Su cápsula espacial Starliner, la Boeing dijo que esta intentará lanzarse una vez más este 1 de junio. Este lanzamiento viene postergándose en su último intento en las últimas semanas. ¿Se acuerda que iba a ser lanzado la semana antepasada? Este vuelo, que saldría de la Florida, lleva a 2 astronautas de la NASA al espacio. Y el último intento fue el sábado pasado, pero ese fue postergado después de que se descubriera una fuga de helio en el sistema de propulsión de la nave espacial. Este proyecto de la Boeing, de hecho, lleva retrasado años, lleva años de retraso. Y ya quedó muy por detrás de su rival, SpaceX de Elon Musk. Se supone que este Starliner de Boeing era para llevar equipo y víveres y provisiones, etcétera, a la Estación Internacional Espacial. Bueno, SpaceX ya lo está haciendo. Pero fíjese, Boeing lleva décadas de experiencia aeroespacial, décadas, y no ha podido sacar este Starliner. SpaceX es una compañía mucho más reciente, una startup, literalmente, inició
por generación espontánea, básicamente, y ya está volando a la estación espacial exitosamente. Y la Boeing todavía va retrasada. Así es que ahí lo tiene usted. ¿Se acuerda usted de el documental Super Size Me? No sé cómo se llamaba en español, pero fue bastante conocido. Super Size Me se pudiera traducir como Super Yo o el Super Gran Yo, ¿sí? Y el título grande original era El Super Yo, un filme de proporciones épicas. Y este documental era un documental, era en el que el autor y el director de este documental, durante 30 días, se alimentaba única y exclusivamente durante 30 días de productos que conseguía en un restaurante de McDonald's durante 30 días. Y en el documental, en estos 30 días, este conductor subió 11 kilogramos de peso por alimentarse exclusivamente de lo que vende McDonald's. ¿Sí? Y bueno, en el documental causó mucha sensación. Él subió 11 kilogramos, dice que se sentía mucho peor después de un mes de estar comiendo McDonald's. Y por supuesto que todo este documental desató todo un debate entre los consumidores estadounidenses acerca de los peligros de la comida rápida y generó que muchas compañías tuvieran que hacer una reforma en sus menús, ¿verdad? Y hubo mucho más conciencia de la salud y la conveniencia de los alimentos procesados, etcétera. Bueno, todo esto se lo platico porque el protagonista y productor y director de este documental, Morgan Spurlock, falleció de 53 años, muy joven, de cáncer. Y bueno, esa es la triste nota, desafortunadamente. Y bueno, ahí tiene usted esto. Bien, déjeme informarle que este viernes la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos, que es un ente supervisor de la banca, entregó un informe acerca de la salud de los casi 3,000 bancos que supervisa al primer trimestre de este año. Todo esto viene luego de que en marzo del año pasado, marzo del 2023, el Silicon Valley Bank, que era el prestamista número 16 más grande de los Estados Unidos, colapsó. Y por supuesto que eso levantó preocupaciones sobre todo el sistema de banca regional y comunitaria de los Estados Unidos, que por sí misma lleva casi la mitad de todos los préstamos, créditos comerciales del sistema. Hay que decir que durante el cuarto trimestre del 2023, el número de bancos problemáticos o con problemas subió en 18%, mientras que su ingreso neto cayó por 44% trimestral. Y este viernes estábamos esperando ver si esas cifras se habían empeorado. Por lo pronto, hay que decir que el valor de los bienes raíces comerciales se ha desplomado desde la pandemia, lo que ha hecho, por supuesto, generado un aumento de créditos comerciales en problemas por parte de los edificios de oficinas en los Estados Unidos. Y por supuesto que los consumidores también están sintiendo el golpe porque la inflación ha erosionado el gasto disponible de los consumidores. Y hay que decir que de algunas métricas ya apuntan a que
los créditos impagos de tarjeta de crédito, es decir, directamente de los consumidores, se encuentra en niveles récord. Aún así, esta corporación de seguros de depósitos, la FDIC, considera que el crecimiento robusto económico de los Estados Unidos, así como los márgenes netos de intereses de los bancos, que es la diferencia entre lo que los bancos cobran por los créditos que dan y lo que le paga a los depositantes, todavía es bastante saludable y los está ayudando a aguantar esta situación. Pero todavía no tenemos los datos del informe que se dio este viernes. Al respecto de la situación del consumidor de los Estados Unidos, hay que decirle que también se reportó en esta semana que los estadounidenses en su conjunto le deben a las tarjetas de crédito 1,12 billones de dólares o tienen deuda acumulada de 1,12 billones de dólares, de acuerdo a lo que reportó la Reserva Federal de Nueva York. En este momento, el balance promedio por consumidor es de $6,218 y esto es un aumento del 8,5% anual. De acuerdo esto a otra reporte separado por parte de TransUnion. ¿Sí? La parte que no me queda clara a mí es cuando ellos dicen que el balance promedio de deuda de tarjeta de crédito es de 6,218 por consumidor. Claro, debe ser de consumidor que tiene tarjeta de crédito o que tiene balance de tarjeta de crédito, no de todos los estadounidenses, sino de quien tiene balance de tarjeta de crédito. 6,218. Deberle $6,000 a la tarjeta de crédito es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Y este es el promedio, 6,218. Pero aquí la cifra más importante es que es un aumento de 8,5% con respecto al año pasado, ¿sí? Hay que decir que este reporte de TransUnion dice que los consumidores continúan utilizando su crédito y en particular, por supuesto, sus tarjetas de crédito para navegar sus finanzas diarias. Hay que decir que el aumento de precios generalizado y el aumento en las tasas de interés han colocado a muchos hogares bajo mucha presión, mientras que los precios todavía siguen aumentando, aunque a una menor tasa. Hay que decir que en este momento los precios al consumidor están en un 3,4% en abril, habían estado hasta el 9%. Hay que decir que un problema para el consumidor estadounidense es el aumento, ese sí no ha dejado de aumentar, de los alquileres de casas, pero también los automóviles, el financiamiento de estos ha aumentado y en general las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Y por tanto entonces las tasas de créditos impagos o tasas de tarjetas de créditos impagos han aumentado en general, de acuerdo a lo que se desprende de los reportes de la Reserva Federal de Nueva York y de TransUnion. Durante el año pasado, 8,9% de los balances o de las cuentas de tarjeta de crédito pasaron a impagos. El 8,9%, es decir, el 9% del total de los balances de tarjeta de crédito pasaron a ser impagos. Hay que decir que los impagos serios, que son aquellos que son de al menos 90 días o más, aumentaron a su nivel mayor desde el 2010. En general, durante el 2023 se abrieron 19,3 millones de nuevas tarjetas de crédito más en Estados Unidos.
Fíjese usted esto. Y bueno, no se piensa que estas cifras todavía están en niveles alarmantes. Lo que está en niveles alarmantes es la tasa de crecimiento de la situación. Es lo como se está empeorando la situación, ¿sí? Sobre todo porque, espero que usted nada más lo sepa porque lo escucha y no porque lo sufra. El financiamiento con tarjeta de crédito es la manera más cara que existe para financiarse, disponible. Bueno, fuera de los agiotistas y de lo demás, ¿no? Pero de las maneras formales es la manera más cara de financiarse. Más cara y totalmente inconveniente, que es la tarjeta de crédito. ¿Sí? Fíjese usted esta estadística que le voy a decir. ¿Sí? En Estados Unidos, la tasa promedio de cobro de tarjeta de crédito de interés, la tasa de interés es de 20%. Es de 20 en Estados Unidos, ¿eh? Usted sabe que en América Latina es mucho más, pero este es un ejercicio con Estados Unidos. La tasa promedio de tarjeta de crédito es del 20%, ¿sí? Si usted tiene su tarjeta de crédito promedio de $6,218 el balance y hace nada más los pagos mínimos mensuales, nada más pagos mínimos mensuales y nada más tiene $6,218 de deuda, que es el promedio en Estados Unidos, a una tasa de 20%, ¿sí? Le tomará a usted 18 años pagar toda la deuda y habrá pagado para entonces $9,200 en intereses. Eso si deja de usar su tarjeta de crédito hoy y no la usa más. Nada más para liquidar esos $6,218. Fíjese usted. Y ese es el gran problema de la trampa de la tarjeta de crédito. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Abrí las ventanas para refrescar tu hogar en lugar de encender el ventilador o el aire acondicionado. Disfruta del aire natural y ahorra energía. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar. ¿Necesita pegar el porcelanato de su casa u oficina? La línea de construcción Kermil le presenta el mortero adhesivo porcelanato, el mejor pega porcelanato, un producto más del mundo de soluciones Sur. Adquiéralo en distribuidores, ferreterías y tiendas Sur. Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur. Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Aprovecha la luz natural, abrí persianas y cortinas, evita encender luces innecesariamente. Las buenas prácticas generan cambios. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a dar presentación directa a nuestro invitado de hoy, porque le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Él es Douglas Fara. Douglas Fara, colega, periodista, investigador, experto en temas de Latinoamérica, de seguridad de América Latina. Es alguien muy referenciado en varios medios de comunicación en América Latina y es la primera vez que lo entrevistamos aquí. Y primero que nada, Douglas, muchísimas gracias y te doy la bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, Douglas. A ver, entre muchas de las cosas que has estado tú cubriendo, en marzo, este marzo pasado, tú sacaste un informe elaborado tuyo, un informe propio, donde hablabas acerca de la tercera ola del crimen transnacional en América Latina, donde entre otras cosas ponías en contexto la situación que estaba pasando en Ecuador. Pero esto fue en marzo. Ahora estamos ya hacia finales de mayo. ¿Cómo ha progresado o cómo va esa tercera ola que tú has visto de violencia en América Latina? Bueno, yo creo que el crimen organizado está avanzando rápidamente en toda la región. Estamos viendo cosas que antes jamás habíamos visto, los niveles de violencia en Ecuador, altos niveles de violencia en Antofagasta, en Chile, en Rosario, Argentina. Yo creo que Costa Rica también está en la mira y está sufriendo algunas de las condiciones, porque estamos viendo un cambio radical en el mercado de cocaína a nivel mundial y el ingreso de muchos grupos europeos, grupos nuevos, que no habían estado en la región antes, que traen nuevas metodologías de traficar, nuevas metodologías de lavar dinero y más que nada para ustedes el golpe es en términos de violencias nuevas y combates por control territorial que lleva a estos elevados cifras de homicidios. Hablabas tú mencionaste una serie de nuevas situaciones, nuevo tráfico de cocaína, nuevas mafias, etcétera. Nosotros habíamos hablado aquí de los albaneses también. ¿Por qué se está generando todo esto nuevo? Bueno, es la convergencia de varios factores, ¿no? O sea, mucho comienza con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, donde él abrió las fronteras, tenía su política de ciudadanía universal, donde nadie necesitaba visa ni chequeo para entrar al país. Y ahí es donde llegaron a sentarse estos nuevos grupos, la Greta italiana, los albaneses, Montenegro, rusos, todo en alianza con los carteles mexicanos. O sea, no han desplazado los carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación, a cartel de Sinaloa, simplemente se han llegado como socios mayores en eso y están llevando el producto más que nada hacia Europa, porque el precio de coca en Europa es mucho más alto que en Estados Unidos y el consumo en Estados Unidos de cocaína ha bajado muchísimo, entonces el mercado no es tan bueno acá. Lo que sí ha aumentado mucho en Estados Unidos es el mercado de drogas sintéticas, entonces no es que estén usando menos drogas, sino han dejado de usar cocaína tanto y el mercado europeo es mucho más importante. Entonces, en toda esa lucha hay grupos de las disidencias de las FARC, el gobierno, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua apoyando a los grupos más nefastos que están llegando como socio de su gobierno y su régimen. Entonces, esos factores han combinado para que estos grupos tengan una fuerza mucho más visible en este momento, mucho más como amenaza existencial para los estados, cuando antes era una cosa, digamos, de crimen organizado, pero no del Estado. Douglas, déjame te pregunto esto, a ver si tú me puedes contestar. A mí me salta esta curiosidad. Si en teoría, como estabas tú ahora diciéndolo, si en teoría existen gobiernos que son bastante amigables con las mafias del narcotráfico, como son, y lo mencionaste, el gobierno de Daniel Ortega, como presuntamente es el gobierno de Venezuela, como presuntamente serían las pandillas o quien gobierna en este momento Haití, seguramente también Cuba. Si existen todas estas islas o países que son paraísos para las mafias y el narcotráfico,
¿por qué las mafias insisten en operar y estar en países donde hay guerra contra ellos, como Ecuador y todos los demás? Porque ellos sienten que tienen la posibilidad de abrir mercados de miles de millones de dólares. O sea, es una alternativa. Antes los mercados tampoco no existían para la cocaína con precios tan altos en Europa. O sea, todos son businessmen, hombres de negocio. ¿No? Buscan el mercado más atractivo, que ahora es Europa. Australia tiene un precio enorme, mucho más alto de cocaína que en el resto del mundo. Entonces estos grupos tienen que entrar y tienen que pelear las rutas específicas del narcotráfico. O sea, no llegan a tomar todo Ecuador, llegan a Guayaquil, llegan en la frontera donde está están las rutas claves. Costa Rica entra en eso también por ser muy atractivo como país que no tiene la capacidad, no ha sido entrenado para enfrentar esta amenaza, porque siempre ha sido un poco una isla de tranquilidad en medio de todo esto. Pero yo creo que el hecho de tener a Venezuela, el régimen de Maduro, el régimen de Ortega, yo diría que hay que ver las cosas no tan de manera ideológica, sino de quedarse en el poder. No tenemos gobiernos como, a mi criterio, el gobierno de Bukele en El Salvador, que también participa mucho en esto, lo que yo llamo el autoritarismo ideológicamente agnóstico, no están, o sea, el orteguismo, ¿qué es Daniel Ortega? El bukelismo, ¿qué es Daniel Ortega? Maduro, ¿qué es madurismo? Entonces, ya no es una cuestión ideológica, sino de mantenerse en el poder como sea, de los recursos que necesitan para sobrevivir tienen el narcotráfico y el transnacional. Tú en marzo hablabas de una tercera ola. ¿Estamos todavía en esa tercera ola de violencia o estamos en otra etapa? Yo creo que seguimos, o sea, yo defino la primera ola como Pablo Escobar y el cartel de Medellín cuando nace. Después pasa el cartel de Cali, los grupos mexicanos, y después esta ola con los nuevos actores internacionales. Yo creo que en algún momento, lo que vemos en los puntos de combate sobre las rutas es que en algún momento hay cifras muy elevadas de homicidios y después baja y desaparece la violencia. Y eso es porque ya un grupo ha tomado control ahí. Entonces yo creo que en algún momento, tal vez no muy lejano, vamos a ver las tasas de homicidios y de violencia bajar, pero eso no indica que el Estado haya enfrentado el fenómeno, simplemente indica que algún grupo ya tomó control y ya no necesita matar gente. Claro, que decir que en la experiencia que yo tengo más conocimiento, que es la de México, es lo que en México siempre se ha sabido, que donde no hay violencia no es porque no haya narcotráfico, sino porque ya hay un grupo dominante. Exacto. Entonces yo creo que esta tercera ola va a culminar con eso, ¿no? O sea, sabemos los informes de los gobierno italiano, inteligencia italiana y de los europeos, que la mangreta italiana es el grupo más importante en este momento, que hace los enlaces para lavar dinero, hace los enlaces para la venta de la droga, hace los enlaces para el movimiento de la droga de América Latina, África, después rebota a Europa. Entonces estos grupos son como se dice en inglés, fixers, ¿no? Son los que arreglan, manejan las alianzas entre los grupos y sacan un gran provecho, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Douglas, lo que está pasando o lo que le pasó y está pasando en Ecuador fue algo pues muy rápido, muy repentino, sobre todo instantáneo, fue rápido. El primer viaje pospandémico que yo realicé fue justamente a Guayaquil, es decir, que esto habrá sido en el 2021, y Guayaquil no estaba en la situación de violencia que está en este momento, eso fue nada más hace 3 años. ¿Por qué Ecuador? Pero más importante todavía, si hay algún otro país que está en riesgo de estar en este momento en el futuro donde Ecuador está ahora. Pero yo creo que parte de lo de Ecuador es que estaba ahí, no se había visibilizado de la manera lo que usted dice, ¿no? Yo he trabajado 20 años en Ecuador y la velocidad de los cambios es realmente alarmante. Nosotros en nuestro análisis hemos visto 3 otros países que están corriendo el peligro de llegar a lo mismo. Uno es Costa Rica,
Uruguay y Chile. Los tres están con muchas de las mismas condiciones. Ecuador es súper atractivo porque tiene puertos que no están monitoreados, tiene la frontera con Colombia que produce, tiene la frontera con Perú que produce, entonces están en medio de la producción de la coca. Y tienen una economía dolarizada y eso es mucho más fácil de lavar dinero en economías dolarizadas como tiene Panamá, como tiene El Salvador. Entonces es parte de la atractiva de Ecuador. Pero las condiciones de las cárceles, de la llegada de los grupos, de la pelea de control de territorio, está ya llegando. Estuve hace poco en Uruguay y en Chile y hemos visto que ha avanzado las condiciones muy parecidas a Ecuador, y yo creo que Costa Rica, por haber sido siempre una isla, también es súper atractivo para ellos. Interesante que estás hablando de los tres únicos países de ingreso medio en América Latina: Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Chile. ¿Cuál sería la determinante? ¿Por qué estos tres países, que de nuevo son prácticamente los tres países más ricos en términos per cápita de América Latina, los que están en la mira de las mafias del narcotráfico? Yo creo que en parte porque como Costa Rica no tiene ejército, no tiene la gente capacitada, y no se ha visto siempre los costarricenses se ven ellos mismos como ustedes, como una isla aparte que no nos ha tocado eso. Ecuador estaba la misma cosa, en Uruguay dicen, eso no nos puede pasar a nosotros, pero está pasando exactamente por lo que usted dijo, o sea, son países muy fáciles de ingresar dinero, de mover dinero y con una infraestructura mucho mejor que en otros países. O sea, no es cuestión de tener que ir a la parte de las PAM del Chaco en Paraguay y buscar cosas donde casi no hay gente, etc. En los países más desarrollados es mucho más fácil entrar a los puertos porque tienen un régimen tradicional de control de puertos, no una cosa extraordinaria de control de narcotráfico y precursores. Muy fácil de mover dinero porque están interlazados con toda la comunidad internacional de movimiento de dinero, o sea, movimiento financiero. Entonces yo creo que es precisamente por eso y por la falta de preparación de estos países, porque no han visto el peligro real que existe. Una pregunta: existe en América Latina, es fácil pensar que la solución perfecta la tiene el modelo de Nayib Bukele, porque él es el único que ha logrado hacer bajar la violencia en su país, y no es necesario describirlo mucho más porque todo el mundo lo conoce. Sin embargo, pregunta, la dinámica de la violencia de El Salvador es diferente a lo que estamos hablando acá, ¿no es cierto? Es muy distinto, y yo creo que hay que analizar bien lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, porque no es tal como parece, ¿no? O sea, es un resultado de pactos con las maras, no de una agresión, no de un combate frontal. Si uno analiza bien, cuando la Mara Salvatrucha, la MS-13, que yo he trabajado con ellos durante 30 años, nunca entregaron ni un arma. Los grandes campos, sabemos, y lo han reconocido el gobierno mismo escoltó a los rampleros, los líderes del MS-13 fuera de El Salvador, a Guatemala y México para que no fueran extraditados a Estados Unidos. Entonces es un modelo, diría yo, mucho maquillaje, poco de profundidad. La verdad es que sí ha bajado la violencia, eso sí, pero es parte del acuerdo que tiene con las maras y no de la lucha en contra de las maras. Pues yo creo, pero sí es una violencia muy distinta a lo que se ve en los países que no tienen esas maras, ¿no? O sea, las maras han sido un flagelo en Guatemala, Honduras, El Salvador, más que nada. Entonces yo creo que hay que repensar los modelos. Yo creo que la tentación también, no en Costa Rica porque no tienen ejército, pero muchos piensan que tirar a los militares a la calle es la solución también. Y eso nunca da resultado a mediano o largo plazo. O sea, simplemente no están capacitados, entrenados con esa visión. Entonces yo creo que hay que repensar todo el modelo. Tiene que ser una cuestión de patria, no de partidos, para reconocer y combatir esta nueva ola de crimen. ¿Es la legalización de las drogas la solución? Bueno, yo creo que a estas alturas
yo creo que en un momento era un debate necesario que en Estados Unidos nunca se tuvo, ¿no? O sea, Estados Unidos siempre lo vio como un pecado, no como una cosa social de tratamiento. Si uno analiza el consumo de droga tradicional, 90% de la droga es consumido por menos de 10% de los consumidores. O sea, la solución en un momento me parece que era pensar cómo llegar a ese grupo, ese porcentaje de 10% que consume 90% y tratarlo como un fenómeno social y de medicina, ¿no? De psicología, etc. Ahora que como estamos viendo el ingreso de las drogas sintéticas que uno puede fabricar en su cocina, con precursores que no son tan difíciles de conseguir, es otra dinámica totalmente distinta. Y legalizar eso sería un daño a la salud, yo creo que enorme, ¿no? Yo creo que estamos viendo que el consumo de marihuana en los países legalizados tiene un alza muy grande al principio y después baja a su nivel normal, digamos, porque en un momento todo el mundo, yo puedo comprar marihuana, se puede comprar, consumen y después bajan a su nivel tradicional, ¿no? Y yo creo que con la cocaína eso podría ser una cosa factible de pensar. Las drogas sintéticas, fentanilo y esas cosas, metanfetamina, son distintos y mucho más dañinos, mucho más rápidamente. Bueno, pues Douglas Fara, él es consultor en seguridad internacional y presidente de la firma consultora de seguridad nacional IBI o EB Consultants. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros, Douglas. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima. Y bueno, siendo viernes, vamos a cerrar cambiando de tono completamente. Vamos a hablar de cosas positivas, agradables, vamos a hablar de bienestar. Y con eso vamos a darle paso a nuestra muy buena amiga Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes 24 del 05 del 24. Yo amo los números y cuando son así como 24, 05, 24, creo que son como energías que hay que aprovechar y hoy es un viernes para aprovechar y preguntarnos si realmente estamos felices. Esta cualidad que como que todo el mundo quiere buscar y perseguir, pero muy pocas saben identificar con pequeñas cosas que nos suceden, que son cualidades que nos pueden hacer sentir felices, pero que a veces no los identificamos o no los percibimos. Imagínense que las personas que reportan mayores estados de felicidad suelen tener estas cualidades de las que nos habla un estudio que hicieron en la Universidad de Stanford, que ha dedicado pues mucha investigación a estudiar este fenómeno de la felicidad. Y es que a mí me inquieta mucho la diferencia de las personas que enfrentan sus vidas con resiliencia, con felicidad, con calma, con tranquilidad, pasando las mismas cosas que otros que se vuelven totalmente un caos, se enfurecen, se minimizan, se sabotean, se amargan y no ven salida porque genera adicción a ese estrés y a ese caos sin darse cuenta que pueden salir a buscar estados de conciencia y de felicidad. Entonces, las cualidades o las habilidades emocionales que son claves o que nos reportan los índices de felicidad más importantes son la honestidad, la autoaceptación y la paciencia, aunque ustedes no lo crean. Observen que las personas que son honestas no cargan cosas que no les corresponden, son tan transparentes que son genuinos, auténticos. Las personas que llevan muchas máscaras y que llevan muchas cosas que no les corresponden se vuelven densas, pesadas. Las personas de autoaceptación se aman y se aceptan como son, con todas sus luces y con todas sus sombras, como debe ser. Eso me encanta, porque realmente tenemos que aprender a amarnos. Y las personas que son pacientes, pues saben que hay un momento perfecto, confían en ese plan de que todo va a estar bien, independientemente de lo que suceda. Cuando uno está positivo, es más fácil que el universo responda con cosas positivas a cuando uno está negativo. Lo vengo viendo en pacientes hace 6 años en diferentes países como Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, México, en donde que las personas que han tomado una actitud positiva han salido mucho más fácil de los desafíos y de las pruebas que tienen. Ser honesto contigo mismo y con los demás fomenta esa autenticidad. Cuando eres auténtico puedes estar seguro de que las relaciones personales y profesionales que estableces pues van a ser realmente genuinas y eso refuerza la autoestima
y te permite sentirte más cómodo y más seguro en tu propia piel. La honestidad es la base de las relaciones de confianza y generalmente la gente más feliz tiene relaciones muy lindas de amistad, de pareja, de colaboración laboral. Realmente las personas que son honestas confían más en ellos y en la reciprocidad de lo que entregan, porque saben que todo lo que sale de ellos regresa a ellos, de modo que así crean lazos fuertes y duraderos. Las relaciones fundamentadas en la confianza, la transparencia, tienden a ser satisfactorias y menos conflictivas. También la deshonestidad pues a menudo implica llevar una carga emocional negativa y yo creo que generalmente la gente que es como deshonesta o mentirosa genera como a lo largo del tiempo esa culpa, esa ansiedad, esa intranquilidad, proporcionando una mayor carga a los que están alrededor de esa persona mental y físicamente. Entonces, pues, en vez de reducir el estrés, lo que hace es que lo incrementa. Siento que ser honestos es parte de vivir con integridad y la integridad tiene valores, principios y es mantener esos valores y esos principios de acuerdo a lo que están pensando. Son coherentes y esa coherencia genera paz. Es como una satisfacción de los actos que haces y de las decisiones que tomas, contribuyendo a esa sensación general de bienestar, de plenitud, de facilidad y de felicidad, que es lo que quiero que este fin de semana piensen. ¿Realmente están siendo honestos con lo que están viviendo? ¿Están siendo honestos y facilitando la resolución de conflictos desde un lado positivo, desde una comunicación acertada, desde la felicidad? Al abordar los problemas con franqueza, es más fácil encontrar soluciones y evitar malos entendidos. Entre más claro estés, las conversaciones sinceras pueden mejorar las relaciones y reducir los aspectos que generan resentimiento, miedo o agobio. El ser honesto contigo mismo puede reconocer las fortalezas y las debilidades, lo cual es sensacional para el autodesarrollo y la autoevaluación de uno mismo. Inclusive con el ejemplo, las personas que nos quieren aprenden a relacionarse con eso que nosotros estamos dando genuinamente, auténticamente, orgánicamente, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de nuestro entorno y especialmente de nuestra vida personal. Ser honestos no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también a las empresas a las que trabajamos. No hay cosa más rica y agradable de trabajar con personas honestas en sus principios, en sus valores, coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, contribuyendo pues a un mundo mejor y siendo mejores seres humanos. Así que es muy importante que ustedes se den cuenta si realmente esto es lo que están practicando y si no, pues nunca es tarde. A practicar el amor, a practicar la honestidad, la coherencia, a subir el autoestima, a reconocerse como un ser de luz que viene a evolucionar. Así que les deseo lo mejor este fin de semana y Alberto, a ser felices a los que nos aman y a hacernos felices a nosotros mismos, que somos las personas más importantes en nuestra vida. Un abrazo muy especial y feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Gracias, Mafa Moya. Bueno, ¿qué le pareció para mandarlo a usted a su fin de semana? Un segmento como el de Mafa, este comentario y este consejo, este análisis de Mafa Moya. Busquen a Mafa en sus redes sociales, @Mafamoya, Mafamoya con Y, Mafamoya. Y gracias, Mafa, te lo agradezco muchísimo. Y muchísimo gracias a ustedes también. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Que tengan un fin de semana. Hasta luego. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por